Muy buenas desde Melobyte. Día increíble, un tiempo increíble, aunque un poquito de viento frío, pero bueno, es normal. Sí, voy a haceros una review intensa, concentrada, de una mochila de Decathlon, porque, no sé, el otro día fui a ver lo que había y me sorprendió la nueva línea, esta. Obviamente este vídeo no está patrocinado, no está pagado, no está ni la mochila está enviada, la he comprado yo mismo para ver un poco por dónde va Decathlon, cuáles son las novedades, porque esta línea creo que es interesante, tanto esta, que dice ser de 25 y la veo bastante grande, como la de 38, que es parecida y el sistema de cierre sí es diferente. La de 38 se nos va a 1,150 kg, pero esta está por debajo de 1 kg y tiene una capacidad que creo que como mochila de día para uso intenso e incluso en invierno me parece correcta. Os voy a enseñar la capacidad primero, las cosas que tiene así llamativas y luego al final las conclusiones. ¿Qué te parece si te cuento que en una mochila como esta, que tiene estructura, que tiene sistemas de suspensión ventilado, que tiene bolsillos elásticos, que tiene bolsillos en las caderas y que tiene un montón más de cosas, ha cabido todo lo que estáis viendo? Sistema completo de pernocta, con la tienda, con la colchoneta, almohada, saco, pero es que además llevo comida, llevo ropa extra, llevo pantalones chubasqueros, llevo el poncho. Ahora, como siempre ocurre, no es perfecta, pero creo que vale la pena echarle un vistazo. Vamos a empezar al revés esta vez y vamos a ver las cosas más comunes, como puede ser el frontal. Es un sistema de mochila de apertura tradicional de mochilas pequeñas, tiene sus ventajas y desventajas. Es muy fácil de abrir, muy fácil de cerrar, tiene sus tiradores para utilizarlo con guantes, tiene un bolsillo frontal que creo que sí que es práctico para meter cosas electrónicas, el móvil, o incluso yo tengo dentro el frontal, creo que es práctico, está pensado también para un mapa, brújula, estas cosas que queremos a mano. Tenemos aquí un tirador y un bolsillo frontal mixto. Mixto es un poco de red y un poco de tejido del cual está hecha la mochila. Esto es muy habitual en muchas mochilas hoy en día, porque si solo ponen malla, como es un sitio que apoya la mochila, que la echamos contra los árboles, las rocas, pues termina rompiéndose. Tiene la desventaja de que extiende un poco menos y cabe menos, pero ahí está. Bolsillos laterales, aquí es donde os he dicho que había la primera sorpresa. Este de aquí, normal, cabe una botella no muy grande, porque es bastante apretado, y depende también la carga que tengáis dentro, va a tener más o menos capacidad. En el otro lado, primera sorpresa, tenemos un acceso semifrontal en diagonal para poder tener botella de agua o cualquier sistema aquí a mano, y podemos con el brazo extendido cogerlo y volverlo a meter sin quitarnos la mochila. Primer detallito que lo encuentro muy correcto, y además con su gomita para sujetar la botella. Además tenemos algún punto de apoyo para cargar cosas, y aquí sí, pues unas gomas o para los bastones o para un piolet o para que podamos adosar algo. Tiene un bolsillo dentro con cremallera, con un clip para llaves, muy práctico para guardar ahí las cosas. Es el único acceso a la mochila por arriba, es bastante amplio, y ya os digo que la capacidad es bastante grande. Aunque ponga 25 litros, yo creo que sobre 30 sí que los tiene. Vamos a más sorpresas, porque, como os he dicho, tiene una estructura bastante considerable. A mí me encanta porque es una manera de derivar, de repartir el peso y derivar el peso a la cadera y no tanto a los hombros, y que esté mal repartido. Y esto además se acompaña de una malla que en este caso sí está bastante tensa,
y impide, aunque empujemos, que toque con la mochila. De esa manera vamos a tener siempre un espacio que transpire y que el aire circule. Como veis, no es tan grande como la RAP que os enseñé hace poco, es menor, lo cual creo que puede ser una ventaja para tener el peso un poquito más pegado a la espalda, pero el diseño es parecido y es bastante efectivo. Obviamente la malla no está abierta y va a ser menos efectivo que la RAP va a ventilar mucho mejor, pero la segunda sorpresa está en que es ajustable. El torso no tenemos que estar preocupados si está ya S, M, L, directamente podemos ir de XL hasta XS, con un clip que tiene aquí dentro, que tiramos de él y podemos subir o bajar y ajustarnos bien la mochila. Creo que es interesante porque aunque nos midamos el torso muy bien, creo que cada marca juega un poco en su terreno y aunque sepamos nuestro torso, a veces es difícil acertar con la medida de la mochila. Correas de los hombros contundentes, son fuertes, quizá algo duras, pero sí tiene su tejido obviamente para que transpire, ajustan bien, no molestan en el cuello. Lo otro que sí que me ha gustado son las de la cadera. Me gusta quizá porque estoy acostumbrado a algo que te coja bien, que esté bien adosado a la mochila y que sustente todo el peso. Y en este caso lo hace. Bolsillos con cremallera en los dos lados, bastante amplios y con tejido elástico, cualquier móvil, accesorios, comida, lo que queramos, pues es muy práctico. Por abajo un tejido más duro, reforzado y menos mal que en negro porque así no lo vamos a estar manchando y machacando tanto. Así que en general creo que está bastante bien. No sé si os fijáis, pero no hay correas de compresión, pero ni una. Falta, a ver, no es una mochila muy grande, pero una al menos por aquí hubiese venido genial. Asimismo, una que hubiese cogido de aquí y hubiera ido hasta arriba, de seguridad y para ajustarnos la carga y pegarla, hubiese venido genial. De estos elásticos faltarían unos cierres que podemos comprar en AliExpress, los pasamos por aquí, los pasamos por detrás de la mochila y de esta manera podemos ajustar si la queremos tener un poco más tensa. Podemos hacer lo mismo de aquí a aquí y nos quedaría todo un poquito más ajustado. Como conclusiones os diré que relación precio, calidad, y tenemos que hablar muchas veces de garantía, ya que Decathlon ofrece muchas veces una garantía bastante buena. Creo que está bien de precio, 49 euros me parece muy correcto por todo lo que ofrece y por el peso que ofrece. He notado la malla de transpiración, la 3F ventila un poquito, pero no mucho, y esta he notado esta brisa fría, sobre todo en la espalda cuando no llevaba cortavientos. Funciona muy bien y me ha gustado el sistema de suspensión. Creo que funciona bien estas correas en la cadera, poco peso me ha derivado aquí. Mejoraría lo que os he comentado, las correas de compresión y eso, y creo que podían utilizar un tejido más avanzado y reducir un poquito de peso. Me ha gustado también el sistema de regulación porque cuando llega piensas que te está bien, luego con peso te lo ajustas de otra manera y vas sentando y encuentras el punto ideal. Creo que es interesante tenerlo. Poco más que deciros, os dejo el link como siempre, tanto de esta como de la de 38 litros, que nos vemos en el próximo vídeo.